más importantes del mundo que producen en China, porque China es hoy la fábrica mundial. China es hoy lo que Gran Bretaña era en la época de Marx. Bien, ¿ustedes leyeron en la tapa de la prensa argentina o en el Wall Street Journal que estas empresas discutan con el Banco Central chino la paridad del yuan con el dólar? No, ni lo van a leer jamás, porque la paridad del yuan con el dólar la fija el Banco Central de China y la política económica china la fija el Comité Central del Partido Comunista Chino, y la burguesía china no dice nada. ¿Por qué? Porque no para de ganar dinero con pala mecánica. En consecuencia, se callan todos prolijamente la boca sin decir agua va. Y acá se dan el lujo de discutir con nosotros cuál es el retraso cambiario, y el último de los nabos cree que tiene derecho a opinar sobre semejante cuestión y lo publican. Pues bien, el punto que quiero señalar es: ¿alguien cree que esta situación de China no tiene nada que ver con la revolución maoísta? ¿Alguien cree que se puede entender la revolución maoísta sin entender la revolución rusa? ¿Alguien ignora que la batalla militar fundamental que permitió la derrota del ejército japonés en 1945 es una batalla en la que participa el ejército soviético y 1 millón de hombres se enfrentan a los japoneses y los destrozan? Y de que de ahí viene el armamento fundamental de la guerrilla maoísta. Pues bien, estos son datos duros que ignorarlos simplemente remite a lo más obvio de todo. El que tenemos enfrente no sabe ni de qué está hablando. A ver, yo puedo entender de que alguien sea muy conservador. Jorge Castro escribe una columna habitual sobre China en el diario Clarín y es muy conservador, Jorge Castro, pero no es de ningún modo ignorante. Conoce esto tan bien como yo, por lo menos. ¿Qué estoy diciendo? Cuidado, conservador se puede ser, bruto es otra cosa. Macri es conservador sin duda, además es bruto. Y acá viene la segunda parte de la cuestión. Esto es una universidad y lo que trata de hacer es de formar hombres, mujeres con capacidad de pensamiento personal, es decir, crítico. ¿Cómo es ese pensamiento crítico? Bueno, puesto que es crítico, no tengo modo de decirlo anticipadamente, si no, no lo sería. ¿Se entiende? Y se trata de pensar. Este es el punto. Cuando dos piensan, pueden pensar en una sintonía parecida, pero cuando dos piensan igual, hay uno de los dos que no piensa, que ha resuelto que el otro es suficiente y que él va a continuar. Es una decisión, pero conviene no engañarse al respecto. Si uno toma esa decisión, no tiene que contarse que tomó otra. ¿Sí? El punto de contarse la verdad, en primer lugar, es porque cuando uno le cuenta su verdad a otro, no cuenta otra verdad que la que posee. No hay dos verdades. Ellos no nos dicen algo, casi digo una cosa inconveniente, las cuestiones simplotas que dicen son las cuestiones simplotas que piensan. Y uno puede decir, ¿cómo pueden ser tan cuadrados? Siéndolo, entre otras cosas, porque se han formado en lugares donde no se les enseña ninguna otra cosa que las simplicidades que dicen. A ver, en el Cardenal Newman, si uno no le prende fuego al edificio y el papá paga del 1 al 5 de cada mes la cuota, uno se recibe.
Y Macri no es ingeniero, ¿sí? El papá de Macri puso para la Universidad Católica un pabellón que donó de su bolsillo, y la Universidad Católica le regaló el derecho a usar un título de fantasía. Si nosotros le preguntáramos al ingeniero Macri cuál es la raíz cuadrada de 2, que es un problema matemático que se estudiaba en mis épocas en el colegio secundario, y obtenía como resultado un número imaginario puro que era I, Macri les aseguro que no lo sabe. Y si le preguntamos qué es un trinomio cuadrado perfecto, cosa que se estudiaba en tercer año, tampoco lo sabe. Y así podemos continuar. Macri no puede hilvanar 3 oraciones sin errores de sintaxis. Y esto nos habla de otra cuestión. Pero el problema no es que Macri no puede. Lo que nos tiene que hacer pensar un poquito más allá es mirar quiénes eran los antagonistas políticos que compitieron con Macri, y van a ver que eran horrorosamente parecidos. Mi mamá hubiera dicho, se parecen como 2 gotas de ácido nítrico a Macri. Uno se recibió de apuro de licenciado en comercialización. A ver, yo cuando ingresé a las grandes empresas de la industria editorial sabía que no sabía marketing, porque por supuesto cuando yo cursaba en la universidad casi no existía la palabra. Entonces le pregunto a un gerente que sabía marketing. Entonces el gerente me miró y me dijo, mira, te la pueden hacer muy difícil y muy larga, pero en realidad es muy cortita y muy sencilla. Consiste en explicar en 25 palabras qué estás vendiendo. Si vos podés explicar en 25 palabras lo que estás vendiendo, es porque lo tenés claro. Y en ese caso, tenés marketing. Ah, le digo yo, es como la tapa de un libro. Por supuesto, me dice. Esa es la primera operación de marketing de la industria editorial. La segunda es la contratapa. ¿Entendí? Bueno, un tipo que se dedica a estudiar 4 años eso, ¿cómo les puedo contar? Es un alarde de imaginación fenomenal. Claro, ¿qué se hace para transformar materias en esto? Pues seguro, se pueden siempre contar cosas, en fin. La sanata es una cosa que los argentinos, y en particular los porteños y sus adyacencias inmediatas, conocemos sobradamente. Es una capacidad de sanata descomunal, pero ese era el antagonista principal. Y el otro era un tipo que se había recibido de Derecho en una facultad donde la carrera de Derecho se aprende mirando para allí. Cuando yo era joven había un chiste, decíamos así: todas las facultades tienen club, el único club que tiene facultad es Derecho. Era un chiste, pero no exageremos. Claro, entonces, ¿qué quiero decir? Hemos visto una fenomenal degradación de la política, una fenomenal degradación de la palabra pública, y eso se ve simplemente en los diarios. Cuando uno lee los diarios, no es solamente cuando mienten fácticamente. A ver, si la franja morada de una de las universidades se divide de la franja morada de las otras, esto merece 2 artículos sesudos del diario La Nación, un artículo de página 12 y seguramente otro artículo de Clarín. Las elecciones del movimiento obrero brasileño en Sao Paulo no merecen una línea en ninguno de los 3 diarios. El resultado de los mecánicos de Sao Paulo es mucho más importante que todo lo que le pase a la franja morada en 40 años. Una cosa puede no figurar y la otra sí. Esto habla del carácter extraordinariamente estrecho y provinciano de nuestra agenda y el carácter fenomenalmente limitado de nuestra concepción de lo que sucede. Si nosotros dependemos de una agenda así, estamos en el horno. Entonces, lo que quiero decir es básicamente lo siguiente: no tenemos 2 ideologías. La ideología que vendemos es la ideología que tenemos. Nuestra engaña pichanga a los demás es una autoengaña pichanga. Y eso es trágico, porque
porque en ese momento es donde entendemos que no entendemos. Y estamos en el problema de preguntar por qué no estamos entendiendo lo que pasa. Y ahí vamos al último asunto, que es el problema del doble poder. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Porque yo trato de ser lo más claro posible, y si no me sale más claro es porque no soy capaz de hacerlo más claro, pero me interesa ser lo más claro posible. El doble poder, en rigor de verdad, es el motivo por el cual uno se indigna. A ver, ¿cómo resuelve un joven hacer política? ¿Cómo resuelve alguien hacer política? ¿Porque quiere cambiar de auto o porque quiere cambiar el mundo? ¿Y por qué querría cambiar del mundo? Porque uno quiere cambiar de auto se entiende. Porque el que existe no me produce agrado más allá del lugar circunstancial que yo ocupe en él. Yo no soy de izquierda porque a mí me trataron personalmente mal. La verdad que no. A mí me trataron personalmente más que bien. En lo personal jamás me han jodido. Si dijera otra cosa sería desagradecido y mentiroso. Ahora, el mundo que me rodea es repugnante más allá de cómo me traten a mí personalmente. Y en consecuencia, este desagrado por el mundo, este de decir, yo no quiero que el mundo siga siendo así, esto no está bien, no importa si es legal o no es legal, no es justo. Y cuando yo digo esto no es justo, estoy poniendo en cuestión lo que existe tal como existe. El punto de partida del doble poder es la indignación por lo que existe. La idea de que lo que existe, así como es, yo no quiero que siga siendo, porque es demasiado terrible para los que tenemos que soportar semejante cuestión. Y acá viene la segunda parte. Y no es cierto que aquí hay víctimas y victimarios. Es verdad que a Macri no le va igual que a nosotros. No hay duda al respecto. Pero el mundo en el que Macri tiene una hija es el mismo mundo que vamos a tener que soportar nosotros. Y tiene la misma falta de garantías para esa nena que para cada uno de nosotros. Que él no se dé cuenta de esto es un problema de su enorme cortedad. Pero que nosotros no nos demos cuenta es más grave. Es decir, esto no es maravilloso para nadie y conviene entenderlo. Así como el machismo no es maravilloso para las chicas, tampoco es nada maravilloso para los varones, que tienen que jugar todo el tiempo a que son campeones mundiales de cualquier cosa, cuando saben perfectamente que a gatas si las arreglamos, ¿sí? Entonces, si en lugar de tener semejante presión encima, tengo una vida más tranquila, en la cual no tengo por qué ser campeón mundial, en fin, la pasaría un poco mejor. Y como no hay 4 vidas, porque en la del más allá, ustedes tienen el más perfecto derecho de opinar como les parezca, pero a mí me interesa discutir la del más acá. La del más allá está todo bien. Por además, porque como no tengo por qué no confiar en el argumento que venden, el más allá va a ser maravilloso. Por lo tanto, ¿por qué tengo que fastidiar con eso? Entonces, del más acá me ocupo y el más allá lo dejo para la teología. Entonces, el punto de partida del doble poder es poner en cuestión la legitimidad de lo que existe y organizar una contralegitimidad. El modo en que esta contralegitimidad se organiza históricamente merece un análisis circunstanciado en cada caso. No es igual en la Revolución Francesa que en la Comuna de París, no es igual en la Comuna de París que en la Revolución Rusa de 1905, y tampoco es igual en la Revolución Rusa de 1917, aunque soviets existían también en 1905. Pero es de aquí que en 1905 los soviets eran puramente obreros.
y en 1917 eran obreros y de los soldados. Y los soldados eran campesinos con capote militar. De modo que la alianza estratégica que Lenin había pensado para la Revolución Rusa sucede en el terreno soviético, sucede en el terreno del doble poder. ¿Cómo vamos a construir el doble poder acá? Ese es otro problema. Y la teoría, que lo único que hace es sistematizar la práctica, no inventarla. Nosotros no inventamos la solución. Nosotros tenemos un método para sistematizar las luchas reales y entendiendo el sentido de las luchas reales podemos entender por dónde vamos a tomar los cuernos del toro y qué es lo que tenemos que intentar hacer. El que cree que se puede reproducir la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, cree en los Reyes Magos. Y tengo dos cuestiones para decir. Cuando nos contaban que los Reyes Magos eran los Reyes Magos, nos engañaban, claro, pero después nos volvieron a mentir y nos dijeron que los Reyes Magos eran los padres. No, los padres son los padres, no son los Reyes Magos, y comprarse una mentira después de la otra no nos vuelve más inteligentes. Simplemente consiste en contar cómo era el truco, y el truco no es la verdad, es la verdad del truco. Entonces, cierro y vuelvo. Nosotros sabemos que una revolución es la construcción del doble poder. No tenemos modo de saber cómo se va a construir el nuevo doble poder, ni de dónde va a salir. ¿Por qué no puede salir de la cuestión democrática que plantean las mujeres? ¿Por qué no? No hay modo, no está escrito, de ningún modo. Ahora, ¿qué quiero decir? Cuidado, ser mujer no supone ser feminista, como ser obrero no supone ser socialista. Y esto es algo que tenemos que entender y aprender y entender que esto no se aprende solo ni leyendo un librito, se aprende en el ejercicio colectivo, se aprende en el debate colectivo, se aprende poniendo argumento contra argumento y sobre todo en la calle. La calle educa, la calle enseña, la calle organiza. No solo la calle, pero por supuesto que lo que estamos sistematizando ocurre en la calle. Y tenemos que descubrir en qué otros lugares también ocurre para pensarlo. Dicho de otro modo, no tenemos una teoría que baja del cielo, ni una verdad teológica, ni un librito que vamos a leer y nos va a resolver la cuestión. No, tenemos un peludo problema y la terrible necesidad de resolverlo. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, te digo fuerte. Dale. ¿Cuáles son los puntos en común que localizaste en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa y cuáles son sus diferencias? A mí me gusta porque las preguntas son una más fácil que la otra. Qué gente amable. A ver, vamos a arrancar por el comienzo de todo. ¿Por qué Luis XVI convoca a la Asamblea de los Estados Generales? Convoca porque tiene déficit fiscal, tiene una deuda que no puede pagar. El motivo de la deuda lo voy a dejar para otro momento, dejo el título, es la Revolución Norteamericana. El tipo financió una parte de Lafayette y eso costó mucha guita, y porque para el rey de Francia era muy importante debilitar a Inglaterra, y porque Inglaterra perdiera sus colonias era un problema político de primer orden. Por lo tanto, respaldó sin ningún inconveniente el triunfo de George Washington. Bien, ¿qué pasa con la deuda? Cuando la deuda, el pago de los intereses alcanza el 20% de la recaudación, los usureros, es decir, los prestamistas, es decir, los banqueros, perdón, dicen que no es suficiente, Su Majestad,
usted tiene que recaudar más. Y entonces el rey, que llega a la conclusión de que tiene que recaudar más, consulta a sus economistas de cabecera y le dicen que es muy sencillo aumentar la recaudación. Tienen que pagar impuestos los que no pagan impuestos. No sé si les suena esto. Bien. Aquí que la aristocracia francesa, los dueños de la tierra, no pagaban impuestos. Entonces, ¿qué quiere el rey? Que la nobleza pague por propia decisión los impuestos. Entonces, ¿qué truco le dice la nobleza? Bueno, su majestad, para hacer tal cosa, convoque usted los estados generales, que hacía 130 años que no se convocaban, porque el monarca era absoluto, por lo tanto, no estaba sujeto a ningún control parlamentario. Es decir, le propone no una revolución en el sentido moderno, sino una contrarrevolución astuta. Es decir, saben de antemano que la aristocracia, que está en uno de los estamentos, la nobleza, la iglesia, que está en el otro de los estamentos, los curas, y el tercer estado, que es el tercer estamento, van a pinzar 2-1 al tercer estamento, que es la burguesía y todo lo que produce en ese momento, que todavía de ninguna manera es el capitalismo moderno, ¿sí? Recordemos que la revolución industrial solo había sucedido en algunos puntos de Inglaterra. Y fíjense que no digo Gran Bretaña, no solo porque no existe, que es cierto, sino porque además la revolución industrial tiene localizaciones sumamente precisas. Entonces, Luis XVI accede. ¿Y qué se plantea allí? El tercer estado comprende el resultado de la batalla y propone un cambio de organización política. Propone crear, transformar esa asamblea estamental en una asamblea nacional. Y para transformarlo en una asamblea nacional plantean la siguiente igualdad: un hombre y un voto, que no es todos somos iguales. Quiere decir, la burguesía es igual a la aristocracia y es igual a la nobleza, los príncipes de la iglesia. Y como tenía el doble en numérico de la representación, concesión graciosa que les había hecho Luis XVI, pasaba a tener mayoría de la asamblea, pero para esto necesitaba lograr que las otras dos concurrieran. No voy a explicar cómo sucedió, pero sucedió, y en el momento en que se constituye la Asamblea Nacional, tenemos el primer poder antagónico discursivo a su majestad. No voy a desarrollar aquí cómo se constituyó eso, pero la enciclopedia es parte de la cuestión, sin ninguna duda, pero la cuestión fundamental es que todavía este es un poder desarmado y el rey tiene un ejército. Pues bien, existe la Bastilla. La Bastilla es un símbolo, es decir, no están más los presos políticos en la Bastilla, hay unos pocos tipos, pero el modo en que la Bastilla está defendido no es como si fuera un símbolo, es como si fuera un poder real. Cuando